Buen día, mi nombre es Maribella Alanis Treviño y voy a explicar mis diapositivas sobre las lecturas de la tercera visita. Comienzo con la primera diapositiva. Ahí puse el texto de tradición científica y dos imágenes, una que representa a la tradición de primer orden y otra que representa a la tradición científica de segundo orden. De acuerdo con Popper, el desarrollo de la ciencia de la tradición científica se puede explicar de dos maneras. La primera es con la tradición científica de primer orden y esta la representé con una imagen de una biblioteca porque Popper la asimilaba con esto, mencionaba que la tradición científica de primer orden es la acumulación de conocimiento, como en una biblioteca se acumulan libros y pues entre más libros o más conocimiento pues mejor. Y la tradición científica del segundo orden es nada más y nada menos que la crítica, indispensable en la ciencia, ya que se encarga de destruir, modificar o refutar las teorías, las hipótesis e incluso el lenguaje científico. En la segunda diapositiva abordó lo que para Popper utilizó, que fue la teoría de las mareas de Galileo, para explicar el proceso de comprensión histórica. Popper sabía que la teoría de las mareas de Galileo es falsa, pero dice que utilizar o tratar de comprender esta teoría le ayudó no solo a comprender la teoría, sino a comprender la situación problemática que tenía Galileo en ese entonces. Entonces, para eso sirve comprender una teoría y a eso es a lo que Popper le llama comprensión histórica. En la tercera diapositiva abordo el concepto de razonamiento para Descartes. Descartes afirma que la razón o el razonamiento es una capacidad que todos los seres humanos o todos los individuos poseen sin distinción, y la diferencia entre que haya genios y haya personas que no poseen mucho conocimiento es la utilidad o la aplicación que le dan a este razonamiento. En la siguiente diapositiva abordo el silogismo de Aristóteles. Para Aristóteles, un silogismo es un tipo de razonamiento que se deriva de dos premisas y deriva en una conclusión. Esta conclusión es automáticamente confirmada por las premisas y un silogismo está formado por tres términos: el término medio, el término mayor y el término menor. Yo en mi diapositiva puse un ejemplo de silogismo que el primer término es todos los hombres son mortales, el término medio es Andrés es un hombre y el último es Andrés es mortal. Entonces la conclusión es Andrés es mortal, es lo que se deriva de las dos premisas. La siguiente diapositiva es sobre las teorías científicas. Popper menciona en una parte de su escrito que las teorías científicas son como redes que los individuos usamos para atrapar el mundo y poder comprenderlo y racionalizarlo. Entonces, esas son las teorías científicas, es la manera en que las personas podemos tratar de explicar, pero no solo explicar, sino también dominar el mundo. La siguiente diapositiva es sobre el planteamiento paradigmático de Kuhn. Thomas Kuhn concluye que la ciencia es un producto social e histórico elaborado por un científico, y es un producto social e histórico porque este científico no se ve excluido por este contexto social o histórico, o sea, estas dos situaciones interfieren en el pensamiento de este científico o de este investigador. Por lo tanto, Kuhn dice que debe de haber un paradigma que critique y transforme la racionalidad de este científico. En la siguiente diapositiva es sobre la metafísica. La metafísica es ir más allá del conocimiento. Para Descartes, cuando un individuo se despoja de sus ataduras, es cuando realmente puede avanzar a esta metafísica y obtener todos los conocimientos verdaderos y de Dios. El concepto de Dios se menciona en la metafísica porque es el único concepto que reúne los requisitos de los conceptos de entidad, realidad, existencia y esencia. La siguiente diapositiva es acerca de las matemáticas, pero de lo que representan las matemáticas para Platón, para Descartes y para Galileo. Ellos mencionan que
las propiedades matemáticas son las que realmente conducen al conocimiento de la naturaleza. Platón, por ejemplo, en su concepción del alma, establece que el número es el concepto principal que crea toda la materia. O sea, ya no se refiere al átomo, sino se refiere al número como lo que está en toda la materia, en la energía, en el movimiento, en absolutamente todo. La siguiente diapositiva es acerca de las ideas innatas. Descartes no concibe las ideas innatas como el conocimiento que ya posee una persona desde su nacimiento o desde su primera instancia de vida, sino que para Descartes es la capacidad de engendrar conocimientos o conceptos desde el pensamiento y la razón, o sea, es la capacidad de razonar y la capacidad de pensar que tiene el individuo desde siempre. No es un conocimiento que tenga desde siempre ahí, sino que desde siempre el individuo tiene la capacidad de razonar. En la siguiente diapositiva es sobre los universales. Para Platón, los universales son entes existentes en el alma de las personas. Recordemos que para Platón el alma es como lo verdadero, lo más importante, lo más principal, e incluso menciona que el alma no muere, sino el alma reencarna en otras vidas, y que es por esto que se recuerdan cosas que vivió el alma en otras vidas. Entonces los universales son entes verdaderos, es como lo verdadero que existe, está dentro del alma, y la realidad es como esta conceptualización física de los universales, pero nunca es de la misma forma, o sea, pueden ser de formas variadas y no son perfectos como cuando existen en el alma. Por último, el primado de la percepción es regresar a la primera idea que tienes de cualquier cosa, como tu primer acercamiento a ella. Se mencionaba el ejemplo de la geografía, o sea, dejar atrás todo ese conocimiento que tenemos de la geografía y regresarnos a nuestro primer concepto o a nuestra primer idealización que tenemos de un bosque. Ese es el primado de la percepción.